La nieve caía continua y furiosamente con cada segundo que pasaba. El gélido viento le azotaba la piel. Vagó durante semanas, meses. Quizás incluso años. Había perdido la noción del tiempo. Llevaba caminando por el mismo bosque quién sabe cuántos días. La herida en su estómago había sanado gracias a su capacidad curativa, pero dejaba una fea cicatriz y un recordatorio de su venganza. La capucha de su capa se agitaba furiosamente al viento mientras el espartano seguía caminando con dificultad. Mentalmente, estaba en su peor momento. El bosque parecía interminable y no ayudaba el hecho de que sintiera como si estuviera caminando en círculos. Kratos de Esparta estaba tan perdido como podía estarlo. Fue bastante gracioso. Pensó que estaba en su punto más bajo cuando perdió a Deimos y entregó su vida a Ares, pero se equivocó. Pensó que estaba en su punto más bajo cuando mató a su familia, pero se equivocó. Pensó que estaba en su punto más bajo cuando mató a su madre maldita y enterró a su hermano perdido. Y finalmente, pensó que estaba en su punto más bajo cuando se arrojó desde el monte Olimpo. Pero se equivocó. Ahora no tenía a nadie. A nadie más que a sí mismo, e incluso entonces prefería a cualquier otra persona. Estaba solo, desesperado y deprimido. Kratos no podía sentir la ira que lo había ardido durante todos esos años. Los años de matar, asesinar y destruir las vidas de tantos que no lo merecían. Algunos de ellos se lo merecían. ¿Quiénes más lo fastidiaron? Se burló, hablando principalmente de los dioses. Aún sentía solo desprecio por ellos, aunque yacían muertos en charcos de su propia sangre en las ruinas de Grecia. Grecia. Su hogar, de donde se exilió. El lugar que destruyó en su venganza contra Zeus y los dioses. Logró sus objetivos, pero no sintió satisfacción. Ni alegría. Ni desprecio. No trajo más que desesperación. Mató a su propio padre. No era un cobarde. Incluso ante la muerte muchas veces, incluso cuando se enfrentó a Zeus, nunca flaqueó. Pero ahora, Kratos estaba tan destrozado como cualquier hombre podría estarlo. Ya no se veía como un dios. No se veía como el fantasma de Esparta, ni como el dios de la guerra. Solo se veía como Kratos, el hombre que lo perdió todo. La tormenta arreciaba, y Kratos caminó varias horas más antes de avistar una cueva a lo lejos. Como no quería seguir caminando bajo la ventisca, decidió que era hora de refugiarse. Porque incluso un dios necesita descansar a veces. Kratos encendió una fogata antes de retirarse de nuevo al desierto para cazar. Le llevó un tiempo, pero finalmente logró atrapar desprevenido a un ciervo antes de derribarlo y matarlo. Kratos se echó el cadáver al hombro antes de regresar al refugio que había construido a mano. Allí, se aseguró de despellejar a la bestia antes de convertirla en alimento para la noche. El dios exiliado comía en silencio, solo se oía el áspero viento de la ventisca. Prácticamente devoró la carne, pues llevaba días sin comer. Llevaba días recorriendo estos bosques, y lo último que pudo comer fue un pequeño conejo que apenas pudo atrapar. Terminó lo que pudo comer antes de sentarse en silencio, contemplando las llamas ardientes del fuego. Kratos hizo todo lo posible por no sumirse en sus pensamientos, pero, por supuesto, fracasó. Pensó en Lisandra y Calíope. El hermoso sonido de la risa de Calíope, sus risitas mientras la sostenía en el aire. El recuerdo se apoderó de sus pensamientos mientras se desarrollaba. Su flauta, que tanto amaba, siempre en sus manos, la melodía que tocaba. Pensó en las veces que la escuchaba tocar mientras Lisandra yacía en sus brazos, profundamente dormida. Kratos podía sentir su suave cabello entre sus dedos incluso ahora, sentado allí solo, en una cueva lejos de casa. Tragó saliva con dificultad, sintiendo que la culpa y la abrumadora pena lo invadían. No lo podía creer cuando sintió lágrimas calientes resbalar por su rostro mientras miraba el fuego en silencio. Kratos ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que parpadeó, tan absorto estaba en sí mismo. El dios caído dejó caer la cabeza hacia atrás y la apoyó contra la pared de la cueva. No había dormido bien en quién sabe cuánto tiempo. El agotamiento se había apoderado de su cuerpo, haciendo que sus extremidades se sintieran tan pesadas como la tierra. Se envolvió en la capa para calentarse. Sintió que sus ojos se cansaban. Suspiró profundamente antes de cerrar los ojos. Las pesadillas, las visiones de los recuerdos de haber cobrado tantas vidas y los demonios lo atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Dormir nunca le resultaba fácil a Kratos. Demonios, a veces había olvidado lo que se sentía dormir porque se pasaba días despierto sin parar. El fuego empezó a apagarse, pero Kratos no tenía energía para avivarlo.
Sintió que el frío se filtraba en la cueva, pero no sentía la motivación para buscar calor. Lo único que quería era acurrucarse en la capa y yacer allí. No sabía cuánto tiempo, pero no le importaba pudrirse allí, en un charco de su propia miseria. La noche arreciaba, y finalmente Kratos se encontró dormido. La ventisca era más fuerte que nunca, y con el viento aún furioso, la cueva se volvía cada vez más fría. Pero Kratos había dormido profundamente, con la mente en blanco y sin sueños. No vio nada más que oscuridad mientras dormía. Una explosión, seguida de un estruendo atronador, despertó a Kratos. La cueva se sacudió violentamente, y múltiples rocas y piedras cayeron sobre él. Entrecerró los ojos al oír el ruido antes de incorporarse. Dudó si investigar la extraña explosión. Quería dormir la mona, pero ¿realmente tenía otra opción? ¿Y si los dioses restantes de Grecia lo habían estado buscando todo el tiempo? ¿Lo habrían encontrado de alguna manera? Kratos aferró sus espadas mientras salía de la cueva. Observó la zona y se dio cuenta de que la tormenta había amainado. La densa columna de humo provenía de una zona alejada del campamento que Kratos había construido. Se maldijo mentalmente antes de caminar con dificultad hacia la señal. ¿Alguien habría intentado llamar su atención? No sabría por qué. Evitaba pueblos y civilizaciones por miedo a que lo reconocieran. Sin duda, esa noticia hizo correr la voz de que Grecia estaba destruida. Kratos se encontró agarrando las espadas con más fuerza a cada paso que daba hacia el humo. Su corazón latía con fuerza por la adrenalina, preparándose para una pelea si era necesario. El espartano no reconoció la máquina que yacía en la nieve a lo lejos, ni el cuerpo que colgaba de ella. El hombre parecía muerto, su cuerpo desplomado fuera de la máquina con sangre goteando de sus dedos. Un gran corte se formó en su cabeza. Su peso era tan inerte como el de cualquier cadáver. Kratos lo agarró antes de sacarlo de la máquina y tirarlo al suelo. El hombre era bastante pesado por su masa muscular, pero Kratos había lanzado a titanes. Lo dejó en el suelo para examinarlo más a fondo. Era una especie de soldado, aunque Kratos no reconoció su armadura. El hombre parecía muy diferente a cualquiera que Kratos hubiera visto. Su nariz era puntiaguda y sus ojos un poco más grandes que los suyos. El hombre parecía completamente alienígena, y no pudo distinguir de qué especie era. Estaba seguro de no haber visto nunca a alguien con la piel tan roja. De repente, el hombre abrió los ojos. Kratos, con los reflejos activados, saltó hacia atrás al ver al misterioso hombre flotar repentinamente en el aire. Con las espadas listas para la pelea, Kratos fijó su mirada en la del hombre que flotaba en el aire. ¿Te atreves a acercarte a mí?, preguntó el hombre. Cruzó sus fuertes brazos, flotando sobre Kratos y mirándolo desde arriba. Observó a su alrededor. De alguna manera, mi cápsula se estrelló. Se desvió de su curso. Kratos no se echó atrás. ¿Quién eres? Soy del Ejército Galáctico de Freezer. Ejército Galáctico de Freezer, nunca había oído hablar de un ejército así. La palabra Freezer le sonaba extraña. Explícate. El hombre se burló. Eso no es asunto tuyo, gusano. El hombre miró a su alrededor antes de burlarse con disgusto. Miró a Kratos con una pequeña máquina en la cara que encajaba en su ojo. Tu nivel de poder es patético, gusano. ¿De qué hablas?, preguntó Kratos, con voz más grave. El hombre pareció escudriñar la zona, mirando a su alrededor antes de flotar por el pequeño espacio. Kratos se enfadaba cada vez más con el hombre que evadía sus preguntas. ¿Por qué no me respondes? El hombre frunció el ceño. No le respondo a mis inferiores, y sobre todo, no te respondo a ti. Descruzó los brazos, el hombre giró el cuello y Kratos oyó el crujido. Preparó sus espadas, aferrándolas con un mortífero azote. Buscó al dios de la guerra. Un hombre llamado Kratos. Dicen que tiene la piel blanca como un fantasma. Kratos sintió que el corazón le latía con más fuerza. ¿Lo buscaban? ¿Para qué? ¿No había sufrido ya bastante? Creía haber atado todos los cabos sueltos en Grecia, matando a quienes le habían hecho daño. Por suerte, llevaba la capa y la capucha puestas, ocultando su apariencia. Aquí no hay ningún dios de la guerra, mintió Kratos, manteniendo la compostura. No estaba de humor para pelear y estaba intentando calmar la situación. Pero el hombre parecía tener otros planes. No encontrarás lo que buscas. Tonterías. Hizo callar a Kratos. Hemos estado explorando este planeta. Vimos, Grecia, destruida por este dios de la guerra. Kratos se burló y sintió que el corazón le latía con más fuerza. ¿Qué harás con este hombre? Fingió ignorancia.
El señor Freezer parecía estar profundamente impresionado con las historias que había oído sobre Kratos. El hombre pareció olvidar su nombre antes de recordarlo. Me encargo reclutarlo. ¿Y si se niega? Entonces el señor Freezer me ordenó matarlo. La rabia bullía en Kratos. El hombre expulsó un globo de sangre antes de reírse disimuladamente. Bueno, si esas son todas tus preguntas, gusano, entonces me iré. Pero parece que he acumulado algo de ira. Y eres el único pobre desgraciado a la vista. El hombre levantó la mano y un resplandor brillante emanó de ella antes de que una bola de luz se disparara hacia Kratos. Jadeó antes de rodar para esquivar la explosión. La explosión fue tan potente que el suelo estalló por el impacto y Kratos salió volando hacia el bosque. Se detuvo al verse frenado por varios árboles que se rompían en su caída. Es inútil. Oyó a lo lejos, seguido de una risa frenética. Ríndete ya. Y haré que tu muerte sea rápida. Oyó un zumbido y fue lanzado por los aires sin previo aviso. Sintió que el guerrero le golpeaba la cara con múltiples puñetazos mientras volaban. Kratos sintió que su ira crecía y rugió. Agarró al hombre por la garganta antes de volcarlo. La trayectoria del hombre se descarriló cuando Kratos lo enterró, obligándolo a volar contra los granos de tierra. Fue derribado por una colisión repentina contra la ladera de una montaña donde se estrellaron los guerreros. Kratos se puso de pie, sintiendo que la ira vengativa crecía con fuerza en su interior. Se arrancó la capa, dejando al descubierto su piel blanca como la ceniza y su tatuaje rojo. Marchó hacia el hombre, cuyos ojos se habían abierto de par en par. ¿Tú? ¿Eres el dios de la guerra? Preguntó, pero apenas pudo reaccionar cuando un puño le impactó en la cabeza. Kratos esquivó los golpes antes de asestar un potente derechazo en la mandíbula del hombre. Sintió que el guerrero retrocedía, pero Kratos estaba preparado. Las espadas aparecieron en su mano y lanzó la izquierda con furia. Sintió cierta satisfacción al ver la espada cortar la piel del hombre, sabiendo que podía sangrar. Saber que Kratos podía matarlo. Kratos soltó un rugido antes de girar las espadas con destreza. El hombre se esforzaba al máximo por evadir todos los ataques de la espada, pero no pudo, pues le hacían cortes en todo el cuerpo. Su furia alcanzó su punto máximo cuando la espada atravesó su armadura, dejando carne expuesta. ¡Bastardo!, gritó el hombre, antes de lanzarse a la velocidad del rayo hacia el espartano, tomándolo por sorpresa. Kratos sintió el pie clavándose en su abdomen y la fuerza que lo lanzó quién sabe hasta dónde. Al estrellarse contra la ladera, se sintió lanzado a través de la montaña a una velocidad increíble. El hombre lo había estado arrastrando por la montaña, dañándola a su paso. Antes de darse cuenta, respiraba aire fresco y frío en lugar de rocas y tierra. Kratos aprovechó la oportunidad para dominar al hombre, asestándole un puñetazo en la cara. Kratos sintió como la nariz del hombre se crujía bajo el golpe. El hombre rugió de dolor, antes de que Kratos lo agarrara por el traje y lo volteara, estrellándolo contra el suelo con fuerza. Manteniéndolo en su agarre, lo lanzó contra varios árboles. No tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió un puñetazo en la barbilla, elevándolo varios metros. Fue interceptado por el misterioso guerrero que asestó una lluvia de puñetazos y patadas a Kratos, antes de que una fuerte patada lo derribara directamente al suelo. Kratos chocó contra la tierra con tanta fuerza que sintió el cráter que había creado. El polvo se alzó a su alrededor, y sintió que su mente empezaba a perder el conocimiento. La rabia que había intentado reprimir con tanta fuerza lo estaba dominando hasta el punto de temblar de rodillas. Bueno, oyó a lo lejos. La voz se quebró por la respiración agitada del guerrero. Fue divertido, no es mi intención acortar la diversión, pero como dije. Extendió una mano apuntando a Kratos, antes de que la luz comenzara a formarse a su alrededor. Si hubieras cooperado, tal vez hubieras sobrevivido. Pero estoy harto de que los gusanos no sepan dónde están, Kratos gritó, antes de lanzar la espada derecha hacia el guerrero. Se enroscó en su brazo, cortando el impacto. Tomó al desconocido por sorpresa, y Kratos lo jaló hacia sí. El hombre prácticamente recibió un puñetazo en el estómago, antes de que Kratos le propinara un zurdazo. Kratos conectó con la barbilla del hombre, antes de que su puño se estrellara contra su estómago. El espartano le había propinado varios golpes al desconocido, que apenas podía esquivar y bloquear. El peso de los puños de Kratos parecía empezar a agobiar a su oponente. El hombre intentó una patada impactante, pero Kratos lo derribó al atraparle la pierna. Se golpeó la pierna con el codo, sintiendo que se movía ligeramente. El hombre soltó un grito feroz antes de que su puño se estrellara contra el pecho de Kratos.
El impacto del puñetazo desató una onda expansiva que destrozó varios árboles en la zona, pero apenas lo inmutó, pues estaba de vuelta en su lugar. El guerrero intentó usar su vuelo para ganar impulso, pero Kratos lo interceptó en su despegue, lo que los hizo volar a ambos. Kratos lo sujetó con fuerza del cuello, antes de descargar una ráfaga de puñetazos en su rostro y cuerpo. Kratos estaba dominado, y el extraño lo estaba aplastando contra el suelo. ¿Por qué no te mueres?, gritó el hombre, frustrado. Una pregunta que hicieron muchos de sus enemigos. Kratos aferró su espada izquierda antes de clavársela en el costado. Un grito de agonía y dolor brotó de él, y se vio obligado a soltarlo. Con el hombre aún empalado por la espada, Kratos blandió la cadena, dejándolo volar por encima de su hombro. Kratos extendió la cadena, observando cómo el hombre salía volando de las espadas y se estrellaba contra la roca. El impacto fue tan fuerte que partió la roca y el guerrero la atravesó por completo. Kratos cayó al suelo, detenido por un árbol. El árbol se partió por la mitad al impactarlo con la masa de su cuerpo. El árbol cayó completamente sobre él. Kratos se levantó con calma. Estaba empezando a enfadarse. El juego había terminado y estaba listo para terminar la pelea. Lanzó el árbol con facilidad. Del otro lado, el hombre se incorporó lentamente antes de jadear de dolor y quedarse sin aliento. Se tocó el costado. La herida sangraba. Confundido, miró la sangre que le cubría la mano. Esas espadas me hieren. El hombre volvió a mirar su herida, antes de que su rostro se contrajera de ira. Parece que te he subestimado. Se irguió cuán alto era, mirando las espadas con una expresión de furia desenfrenada. ¿Qué eres? Kratos ya estaba de pie. Estaba cubierto de sangre, pero se sentía fuerte. Podría luchar durante días. La sangre goteaba de su rostro, antes de escupir un trozo de sangre de su boca al suelo nevado. El soldado era formidable y estaba presentando batalla al espartano. Kratos apretó las espadas con más fuerza. Lo que te espera. El hombre rugió, antes de alzar la mano y lanzar unas furiosas ráfagas hacia Kratos. Este respondió agachándose y esquivando, antes de saltar alto. Dejó que las cuchillas volaran alrededor de su cuerpo y conectó un tajo en el pecho del hombre. No fue un tajo bien colocado, pero sí uno que lo frenaría. El hombre respondió con una patada en la mandíbula, que desequilibró a Kratos. Logró bloquear la otra patada, pero no sin antes recibir un derechazo al cuerpo. Kratos asestó rápidamente un rápido jab que impactó con precisión en la mandíbula del hombre, echándolo hacia atrás varios metros. Kratos respondió con un derechazo, impactándole en la sien. Aprovechó la oportunidad para agarrarlo rápidamente, levantándolo por el cuello y estrellándolo contra el suelo. Rodeó el cuello del desconocido con sus manos, antes de que éste comenzara a arañarle la cara. Kratos impactó con su puño en la cara del hombre, antes de que el otro también lo impactara. Volteó a Kratos e intentó escapar, pero no antes de que lo estrangularan por detrás. Kratos se dio cuenta de que el hombre solo golpeaba, no agarrándolo, lo cual lo exponía a una debilidad. El espartano rodeó el cuello del hombre con sus brazos antes de aferrarse. Se agitó impotente en la llave, antes de salir disparado por los aires. Se estrellaron contra varios árboles y la ladera de una montaña, pero Kratos se negó a soltarlo. No importaba lo alto, rápido o fuerte que volaran, o lo fuerte que se estrellaran contra las cosas. Kratos solo sentía que su agarre se hacía cada vez más fuerte a medida que su ira aumentaba. El hombre finalmente los estrelló una vez más contra el suelo, arañando y arañando con impotencia el antebrazo de Kratos. Los movimientos del hombre comenzaron a ralentizarse a medida que el aire comenzaba a escapar de él. Apretando los dientes, Kratos lo agarró con fuerza hasta que el cuerpo del hombre quedó inerte. Le agarró la barbilla y la cabeza con fuerza y le rompió el cuello. Terminando el trabajo. Kratos se quitó al hombre de encima, dejándolo boca abajo en el suelo. El antiguo dios de la guerra respiraba agitadamente mientras contemplaba el cielo oscuro. Copos de nieve caían sobre él. Sintió que su ira disminuía lentamente mientras yacía allí. Su mente estaba en un mar de confusión. En un momento dormía e investigaba un accidente. Al siguiente, luchaba por su vida. Claro que se necesitaría mucho más para matarlo de lo que el soldado podía hacer. A pesar de haber sido arrastrado bajo tierra, lanzado a través de montañas y golpeado con puños y patadas a la velocidad de la luz, apenas había sudado. Había pasado un tiempo antes de que se moviera, y comenzó a levantarse. Se irguió en toda su altura y sintió que su factor de curación curaba sus cortes y moretones. Miró al misterioso hombre, ahora muerto, antes de voltearlo para estudiarlo más a fondo.
El hombre llevaba una armadura azul que se le pegaba al cuerpo. Tenía un corte de pelo extraño que combinaba con la piel roja que vestía. La extraña armadura le resultaba extraña a Kratos, pero el formidable guerrero parecía extraño. Nada que ver con la gente que solía ver en casa. Tampoco volaban, ni golpeaban a la velocidad del rayo, ni lanzaban potentes ráfagas con las manos. Kratos registró al hombre y encontró una extraña y pequeña antigüedad verde que parecía visible a través de ella. La arrojó a un lado antes de observar a lo lejos la nave donde se encontraba el guerrero. Prácticamente se arrastró hasta la máquina. Tenía una barrera transparente circular rosa que permitía ver a través de ella. No reconoció el aparato, pero vio algo que parpadeaba en el lateral. Había varios botones a lo largo del asiento. Leyó las palabras en la pantalla parpadeante. Planeta 4032, 877. Arqueó una ceja. ¿Podría esto llevarlo lejos? Estos bosques ya no eran seguros, y la comida empezaba a escasear con la continua ventisca. Y la gente lo estaba cazando de nuevo. Seguramente lo encontrarían muerto si se le encargaba específicamente cazarlo. Kratos miró al hombre muerto a pocos metros de la cápsula y la zona destruida a su alrededor por la cruenta lucha. Se sentó dentro y no tuvo tiempo de reaccionar antes de que se cerrara y se bloqueara. Se pegó a la barrera, viendo el cadáver del hombre aún tendido en la nieve. La cápsula se sacudió violentamente, antes de que Kratos sintiera que lo lanzaban al cielo a una velocidad increíble. En solo unos instantes vio el orbe gigante de su mundo antes de que se empequeñeciera increíblemente ante la velocidad de la nave. No sabía qué le aguardaba, pero una cosa era segura: encontraría a ese Freezer.